Mi nombre es Elena y tengo 70 años. A mi edad, creí que los días de amor y pasión habían quedado en el pasado. Pero la vida, con su extraña ironía, me demostró que nunca deja de sorprender. Todo comenzó cuando mi hermana Carmen llegó con su familia para pasar el verano en mi casa de campo. Entre ellos estaba Luis, su hijo menor, de apenas 18 años. Yo recordaba a Luis como un niño tímido y risueño, pero el joven que se presentó ante mí era diferente. Alto, de cabellos castaños y ojos que parecían leer mi alma, su presencia me descolocó de formas que no sabía cómo explicar. Suscríbete si te está gustando mi historia con Luis y activa la campanita de notificaciones para no perderte historias como esta. Tía Elena, gracias por recibirnos, dijo, con una sonrisa que iluminó todo a su alrededor. Intenté ignorar la sensación extraña en mi pecho, atribuyéndola a un simple exceso de nostalgia. Pero mientras pasaban los días, me di cuenta de que su presencia tenía un efecto sobre mí que no podía ignorar. Su risa resonaba como música en los pasillos, y cada conversación con él me hacía sentir viva, como si el tiempo retrocediera. Y entonces, una noche, me sorprendí mirándolo más de lo que debía. Decidí que lo mejor era alejarme un poco de Luis. Mi conciencia no dejaba de recordarme lo inapropiado de esos sentimientos que apenas comenzaban a asomar. No era solo una cuestión de edad, sino de vínculos familiares, de todo lo que estaba en juego. Empecé a ocuparme con tareas que normalmente ignoraba, arreglar los armarios, revisar viejos álbumes de fotos, incluso cuidar el jardín, algo que nunca había sido mi fuerte. Evitaba estar a solas con él, buscando excusas para ausentarme cuando los demás estaban ocupados. Pero Luis parecía darse cuenta. ¿Te pasa algo, tía Elena?, me preguntó una tarde, mientras me veía recogiendo ropa del tendedero, una tarea que jamás hacía. ¿Por qué lo dices?, respondí, tratando de sonar despreocupada. No sé, siento que me evitas, dijo, con esa sinceridad desarmante que solo los jóvenes tienen. Negué con la cabeza, pero no pude sostenerle la mirada. Esa noche, mientras intentaba dormir, su pregunta me rondaba la mente. ¿Era tan evidente lo que me estaba sucediendo? Sabía que debía ser firme, que esta atracción solo podría traer problemas, pero parte de mí deseaba volver a reír con él, a sentirme viva en su compañía. Los días siguientes, Luis parecía estar en todas partes. Si estaba en la cocina, él llegaba a buscar un vaso de agua. Si salía al jardín, él aparecía con alguna excusa para charlar. Su presencia se sentía como un imán, y yo, a pesar de mis intentos de distancia, no podía evitar sentirme atraída hacia él. «Tía Elena, ¿te ayudo con eso?», dijo un día, cuando me vio cargando un jarrón para decorar el salón. «No es necesario, Luis. Yo puedo sola», respondí, pero antes de que terminara la frase, ya lo tenía junto a mí. «¿Por qué siempre intentas hacer todo por ti misma?», preguntó, dejando el jarrón en su sitio. «Porque es lo que siempre he hecho», dije con un suspiro, evitando su mirada. «Bueno, no siempre tienes que hacerlo», contestó, quedándose ahí, mirándome con esos ojos que parecían desarmar todas mis defensas. No sabía si él notaba lo que estaba ocurriendo entre nosotros o si simplemente era su forma natural de ser, pero su cercanía me hacía temblar. Esa noche, mientras cenábamos en familia, noté cómo me miraba desde el otro lado de la mesa, una intensidad que no pude ignorar. Fue una tarde cálida, de esas que invitan a quedarse bajo la sombra con un libro en las manos. Me encontraba en el porche, intentando leer, cuando Luis apareció con una sonrisa fácil y un vaso de limonada en la mano. «Pensé que te vendría bien algo frío», dijo, ofreciéndomelo. «Gracias, Luis. Eres muy atento», respondí, intentando mantener un tono neutral. Se sentó a mi lado, demasiado cerca para mi tranquilidad, y se quedó en silencio por un momento, mirando hacia los árboles que bordeaban el jardín. «¿Sabes algo, tía?», dijo de repente, su tono más serio de lo habitual. «Me gusta mucho estar aquí contigo. Es diferente a estar con los demás». Mi corazón se detuvo por un instante, pero intenté disimular. «¿Diferente cómo?», pregunté, con una risa nerviosa. «No lo sé, contigo todo es más tranquilo, pero también, más intenso». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado que ninguno de los dos quería nombrar.
Lo miré, sintiendo un torbellino en mi interior. Sus ojos estaban fijos en mí, y por primera vez, vi algo que no podía ignorar. No era ingenuidad. Sentí un nudo en el pecho al escucharlo. Cada palabra de Luis resonaba en mi interior, como si hubiera estado esperando ese momento desde que llegó. Podía seguir fingiendo que no entendía, pero no tenía sentido. Luis, dije, con un hilo de voz. Me forcé a mirarlo, aunque mi corazón latía con tanta fuerza que temía que lo escuchara. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente. Esto, lo que estás diciendo, no es algo que deberías sentir por mí, contesté, aunque incluso mientras lo decía, mis propias palabras sonaban huecas. ¿Por qué no?, replicó, inclinándose ligeramente hacia mí. No elijo lo que siento, tía Elena. Simplemente pasó. El mundo pareció detenerse en ese instante. Todo en mí gritaba que debía detener aquello, que estaba mal, pero entonces, su mano rozó la mía, y todo lo que creía saber sobre mí misma se derrumbó. Tú también lo sientes, ¿verdad?, dijo con valentía, sus ojos buscando los míos. No contesté con palabras. En cambio, acerqué mi rostro al suyo, y antes de que pudiera detenerme, nuestros labios se encontraron. Fue un beso lleno de miedo, pero también de una pasión que nunca pensé volver a sentir. No había marcha atrás. Cuando nos separamos, el aire entre nosotros se llenó de algo pesado, casi irrespirable. Luis seguía mirándome con esa intensidad que me desarmaba, pero yo sentí una oleada de culpa mezclada con un deseo que no podía negar. Esto está mal, Luis, dije, poniéndome de pie y alejándome unos pasos. Mi voz temblaba, aunque intenté sonar firme. Tú eres tan joven, y yo. ¿Y qué importa eso?, interrumpió, levantándose también. Su tono era firme, pero su rostro tenía una vulnerabilidad que me partió el alma. No me importa lo que piensen los demás, Elena. Solo sé que lo que siento es real. Su sinceridad me conmovió, pero también me aterrorizó. Sabía que lo que habíamos compartido no podía simplemente desvanecerse, pero las consecuencias de seguir adelante eran demasiado grandes. ¿Qué diría mi hermana? ¿Qué pensarían los demás si se enteraran? Luis, esto no puede continuar, dije finalmente, con el corazón roto. ¿No puede o no quieres que continúe?, preguntó, sus ojos ardiendo con una mezcla de dolor y desafío. No pude responder. Solo me di la vuelta y entré en la casa, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí. Pero incluso en la soledad de mi habitación, sus palabras resonaban en mi mente. La noche avanzaba, pero el sueño no llegaba. Daba vueltas en mi cama, escuchando el leve crujir de la casa en su silencio nocturno. Las palabras de Luis seguían resonando en mi mente, cada una golpeando con una fuerza que no podía ignorar. Finalmente, me levanté. Mi corazón palpitaba rápido mientras recorría el pasillo, con pasos suaves para no despertar a nadie. No estaba segura de qué iba a decirle, solo sabía que necesitaba verlo. Lo encontré en el porche, sentado en la misma silla donde habíamos compartido aquel momento horas antes. Me miró apenas me vio, y en sus ojos no había sorpresa, como si hubiera estado esperando que yo apareciera. Sabía que vendrías, dijo, su voz suave pero segura. Me senté a su lado, incapaz de mirar directamente su rostro. Esto no está bien, Luis. Mi voz apenas era un susurro. ¿Por qué no? ¿Por qué los demás lo dirían? ¿O porque tú crees que no mereces sentir esto? Su sinceridad me dejó sin aliento. Lo miré entonces, y en ese instante supe que ya no podía fingir. No sé cómo pasó, pero tú haces que me sienta viva otra vez, confesé, con lágrimas en los ojos. Luis se inclinó hacia mí, tomando mis manos con las suyas. Entonces déjame ser quien te devuelva esa vida. Y antes de que pudiera responder, me besó de nuevo, con una intensidad que borró cualquier pensamiento. En ese momento, no había tiempo, ni juicios, ni reglas. Solo estábamos él y yo, atrapados en un amor tan imposible como inevitable. No hubo palabras después de ese beso, solo el sonido del viento meciendo las hojas y el latido de nuestros corazones, desbocados en el silencio de la noche. Luis acarició mi rostro con una ternura que desarmó las últimas barreras que me quedaban. Luis, intenté decir algo, pero sus dedos en mis labios me silenciaron. No digas nada. No esta noche. Me dejé llevar,
sin pensar en el mañana ni en los juicios que nos acecharían. Él era fuego joven y yo, madera seca, lista para arder. Se inclinó hacia mí, sus labios buscando los míos con una pasión contenida que ahora se liberaba como un torrente. Sus manos, fuertes y cálidas, recorrieron mis brazos, y yo sentí que cada roce despertaba partes de mí que creía dormidas para siempre. Nos dejamos caer en el sofá del porche, mientras la luna era nuestra única testigo. Su voz, susurros entre besos, me hacía sentir deseada, viva, completa. Por primera vez en décadas, me olvidé del tiempo, de mi edad, de todo lo que el mundo pudiera pensar. Cuando nuestros ojos se encontraron al final, vi en él no solo a un hombre joven, sino a alguien que me había devuelto a la vida. Esa noche no hubo promesas, solo entrega. Y, aunque sabía que el futuro sería incierto, en ese instante, él y yo éramos todo lo que importaba. ¿Te ha gustado mi historia con Luis? Te veo en el próximo vídeo.